Soy Tito Martínez y hoy día 22 de abril del año 2023 voy a hacer este cuarto vídeo de este ciclo de respuesta, de refutación al debate que tuvo un falso cristiano católico llamado Max Rupert con un llamado evangélico sobre el tema del trono de Dios. Y ahora ponga mucha atención porque lo que voy a decir en este cuarto vídeo es muy importante. Vamos a seguir refutando las mentiras que dice este falso cristiano, este hijo de la gran ramera de Roma que se llama Rupert. Ayer en el tercer vídeo estuvimos analizando y refutando la mentira que dijo este hijo del diablo, el Rupert, referente al pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 12. Como pueden ver, él enseña, él y su iglesia satánica, su iglesia falsa, la iglesia católica, ellos enseñan que la mujer mencionada en Apocalipsis capítulo 12 es la Virgen María y también es la iglesia católica romana. Ayer esta mentira pues la destrocé completamente. Estuvimos viendo que eso es absolutamente falso, es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, ya que el Apocalipsis dice bien claro que esa mujer escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde será sustentada por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Y Satanás pues va a querer destruir a esta mujer, y estuvimos viendo cómo la Virgen María cumplió esa profecía. Satanás jamás de los jamases quiso asesinar, quiso destruir a la Virgen María. La Virgen María jamás de los jamases escapó a un lugar en el desierto durante 1260 días. Es una profecía, repito, que nunca María la cumplió. Por lo tanto, decir que esa mujer es la Virgen María es una asquerosa mentira del diablo enseñada por engendros del diablo, por hijos de Satanás, como por ejemplo este pobrecito desgraciado y apóstata de la fe llamado Max Rupert. Estuvimos también demostrando que es imposible que se refiera a la Iglesia Católica Romana por la sencilla razón, ayer lo estuve explicando, que Jesús procede de esta mujer, nació de esta mujer. Esa mujer dio a luz a un hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, es imposible que sea la Iglesia Católica porque Cristo Jesús no procede de la Iglesia Católica. Solamente un subnormal, un retrasado mental y engendro de Satanás podría decir que el Señor Jesucristo procede de la Iglesia Católica, que nació de la Iglesia Católica. Tampoco se refiere a la Iglesia de Dios, a la verdadera Iglesia de Dios, por la sencilla razón, vuelvo a repetir, que el texto bíblico dice que Jesús procede de esta mujer, nació de esta mujer. Y la Iglesia de Cristo no procede de ninguna manera de su Iglesia, es al revés, es la Iglesia la que procede de Cristo, la que nace de Cristo, la que fundó Cristo, su Iglesia. Pero el Apocalipsis dice todo lo contrario, que Cristo nace de esta mujer. Y ya por fin estuve demostrando bien claro con ese texto del libro del Génesis cómo esta mujer representa a la nación de Israel. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Estuvimos viendo que Jacob representa el sol, la esposa de Jacob representa la luna, y estuvimos viendo que por lo tanto representa a Israel. Un día Israel es una profecía del futuro. Un día Israel va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos y van a ser alimentados durante 1260 días. Por lo tanto, es una profecía que solamente se refiere a Israel, al verdadero Israel, al que espera la venida del Mesías. Un día van a ser alimentados física y espiritualmente en ese lugar en el desierto, y van a ser protegidos. Satanás no los va a poder destruir. Entonces, Satanás, el dragón, lleno de furia, lleno de ira, al ver que no puede destruir a esta mujer, a Israel, pues se va a ir a hacer la guerra contra los santos de la Iglesia, los verdaderos cristianos, como leemos bien clarito en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, donde se dice que la bestia, ese futuro emperador, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, los va a perseguir. Por consiguiente, queda totalmente destrozada y refutada la mentira dicha por este hijo del diablo, este falso cristiano llamado Max Rupert. Ya hemos visto que de ninguna manera esa profecía de Apocalipsis 12 se refiere ni a la Virgen María ni a la Iglesia Católica. Bien, vamos a seguir escuchando a este hijo de Satanás, a este engendro del diablo, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Volvemos a lo mismo. Cuando la palabra trono se le aplica a Dios, sea en ese pasaje,
o en el que sea. La palabra trono. Vamos a ver, subnormal, esto ya le refuté la estupidez que usted dice. Dice, cuando la palabra trono se aplica a Dios. A ver, subnormal, ¿cómo puede ser usted tan retrasado mental para decir que la palabra trono se aplica a Dios? A ver, imbécil. ¿Desde cuándo enseña la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Dios es un trono? La Biblia lo que dice, ya se lo he demostrado en los anteriores vídeos, es que Dios está sentado en su trono. No que Dios sea el trono, gilipollas. Cuando la palabra trono se aplica a Dios, vuelvo a decir este enfermo mental, que en la Biblia jamás la palabra trono se aplica a Dios. Desgraciado, subnormal. ¿Cómo Dios va a ser un trono? Dios el Padre va a ser un trono. A ver, enfermo mental. Jamás, jamás, jamás en la Biblia la palabra trono se aplica a Dios. La Biblia lo que dice es que Dios tiene su trono, que Dios en el cielo se sienta en su trono, en un trono celestial, totalmente literal, totalmente físico, que está descrito por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, idiota, pero no que Dios sea un trono. Jamás en la Biblia la palabra trono se aplica a Dios, imbécil, enfermo mental. No, es lo que decía ayer, este tío está tan enfermo de la cabeza, ¿por qué? Por de comer tantos falsos cristos galleta, de comulgar tanto con ese falso Cristo galleta, que al cual la adoran, esa galleta de harina, dicen que es Jesucristo, que se la comen por la boca y luego la expulsan por el trasero en forma de mierda, de excremento. Por eso es que tiene el cerebro destrozado, este pobre desgraciado y falso cristiano llamado Rupert. Usted tiene el cerebro completamente destrozado, hijo de Satanás. Solamente un hijo de Satanás, un enfermo mental, puede decir que la palabra trono en la Biblia se aplica a Dios. Eso lo puede decir solamente un engendro del diablo, como lo es usted, mamarracho. La palabra trono en la Biblia jamás, jamás, jamás de los jamases se aplica a Dios. Lo que dice la Biblia es que Dios se sienta en su trono, que es diferente. Es como si yo tengo un padre, por ejemplo, yo tengo un padre que es rey. Yo digo, mi padre, el rey, se sienta en su trono, él tiene un trono real, pero viene un subnormal, por ejemplo, viene un retrasado mental como usted, y dice, la palabra trono se aplica al rey, al padre de Tito. La palabra trono se aplica al padre de Tito, que es el rey. Eso solamente lo podría decir un enfermo mental, como lo es usted. Una cosa es mi padre, el rey, y otra cosa es el trono donde se sienta mi padre. ¿Lo entiende? Es un normal. O sea, es un discapacitado mental completamente. Este sujeto llamado Rupert, un enfermo mental. De decir que la palabra trono se aplica a Dios en la Biblia. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Literal. Dios Padre, y voy a decir Dios Padre porque si digo Dios va a decir a mí Jesucristo. No. La primera persona de la Santísima Trinidad no tiene un cuerpo, por lo tanto. Bueno, otra vez vuelvo a repetir la misma mentira asquerosa. Ya le he demostrado antes en los anteriores vídeos con la Biblia que sí, que el Dios Padre por supuesto que tiene un cuerpo, pero es un cuerpo celestial. Es un cuerpo que es semejante, es parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe, como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 4. Es un Dios supremo que tiene cuerpo, por supuesto que sí, porque un día los de limpio de corazón verán a Dios, lo dijo Jesús. Si le veremos a Dios en el futuro cuando estemos glorificados con el nuevo cuerpo celestial, pues significa que tiene un cuerpo celestial que se le puede ver, pedazo de idiota. Si no, Jesús habría mentido cuando dijo que los de limpio de corazón verán a Dios. ¿Lo entiendes, subnormal? Este es un pobrecito discapacitado mental al decir que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo. Por supuesto que tiene un cuerpo, él no es un ser invisible, incorpóreo. Eso es una mentira asquerosa del diablo que se le inventaron, pues eso, los apóstatas de la fe, los falsos cristianos. Dios el Padre tiene un cuerpo celestial, igual que Cristo Jesús también tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, resucitado. Pues igual lo tiene el Dios Padre, igual lo tienen los ángeles, también tienen cuerpos físicos, cuerpos celestiales. Que no son como el que tenemos nosotros aquí en la tierra, que es un cuerpo hecho del polvo de la tierra que se corrompe en el sepulcro. No, el cuerpo celestial que tiene Dios es un cuerpo, celestial, inmortal, parecido, semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, como dice la Biblia. Por lo tanto, usted miente, hijo del diablo, cuando dice que el Dios Padre es invisible, que no tiene cuerpo. Seguimos. No tiene cuerpo humano. Pero es que San Juan lo describe. Claro, es un normal, pues claro que el Dios Padre no tiene un cuerpo humano como el que tenemos nosotros aquí en la tierra, es un cuerpo celestial, no es un cuerpo humano corruptible, de carne corruptible como el que tenemos nosotros, pedazo de idiota. Seguimos. Que cogió de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, sí es cierto, pero San Juan tuvo una teofanía. ¿Sabes qué es una teofanía? Una manifestación de Dios. Dios se manifestó de forma simbólica a través de una figura, y esa fue la figura que San Juan vio.
realmente no estaba viendo a Dios para tal cual es, porque ningún hombre puede ver la esencia divina, ningún mortal puede ver la esencia divina. Dios fue muy claro, se lo dijo a Moisés, ningún hombre puede verme, pues el hombre que me vea no vivirá. Bueno, eso ya refuta esa mentira ayer, ya estamos viendo el pasaje de eso, capítulo 33, Éxodo 33, donde se dice bien claro que Moisés hablaba con este Señor Jehová, que no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en el pasado. En el Antiguo Testamento el Padre no fue visto por ningún ser humano aquí en la tierra. Por lo tanto, ese Señor Jehová, con el cual estuvo hablando cara a cara a Moisés, le veía, porque dice que le hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Éxodo capítulo 33, creo que es el verso 11. Y luego Moisés le ruega a este Señor Jehová, que ya estuvimos viendo que es Cristo, le ruega que le muestre su gloria, es decir, su resplandor divino. Y entonces cuando se la mostró ya a Moisés no pudo ver su rostro resplandeciente, pero sí que pudo ver su espalda, dice el texto. Entonces, este sujeto, como pueden ver, está mintiendo cuando dice que Moisés no vio a Dios. Claro que vio a Dios, habló con él cara a cara, lo que no pudo ver es el rostro glorioso, el rostro resplandeciente de este Señor Jehová, que era Cristo. Lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan. Juan vio el rostro resplandeciente de Cristo y cayó al suelo como muerto, dice Apocalipsis capítulo 1. Y entonces Jesús puso su mano derecha sobre él y le restableció. Era el mismo personaje divino, era el Señor Jesucristo, este Señor Jehová que bajó del cielo, que se apareció a Moisés y habló con él cara a cara. Y ahora viene este mamarracho, este engendro del diablo, diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dice el pasaje, el tremendo pasaje de Éxodo capítulo 33. Está enseñando todo lo contrario. Al Dios que no vio ningún ser humano jamás, dice la Biblia, es al Padre Celestial, al Dios Padre, así de sencillo. A Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, verso 18, refiriéndose al Padre. Sin embargo, a este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, sí que le vieron los seres humanos, le vio a Adán y Eva, le vieron a Adán y Eva en el jardín del Edén. Dice el Génesis que este Señor Jehová se paseaba por el jardín del Edén al frescor de la tarde y que cuando le vieron a Adán y Eva se escondieron de su presencia, es decir, le estaban viendo. Evidentemente no era el Padre Celestial, era el propio Cristo, el que creó a Adán del polvo de la tierra y el que se paseaba por la tarde, al frescor de la tarde, al frescor de la brisa, se paseaba por el jardín del Edén. Abraham le vio también, se apareció a él en el encinar de Manré, dice Génesis, el libro del Génesis, capítulo 18, que bajó a la tierra acompañado por 2 ángeles, y le vio, y comieron juntos. Este Señor Jehová fue visto por Abraham. Luego, como hemos visto, se apareció a Moisés, Éxodo 33, hablaba con él cara a cara. Luego también este señor Jehová fue visto por 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Dice la Biblia que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de color zafiro, es decir, de color azul. Y vieron al Dios de Israel, dice la Biblia. Va este mamarracho y dice no, que a Dios nadie le vio jamás. Claro, al Dios que no vieron fue al Padre Celestial, el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, pero aquí sí vieron fue al segundo Dios, al segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo. La Biblia es bien clara. Desde el Génesis al Apocalipsis se habla de 2 personajes divinos, de 2 dioses, cada uno de los cuales se llama Jehová. El Padre se llama Jehová y su Hijo Jesús también se le da el nombre de Jehová, ya que Cristo tiene el mismo nombre que su Padre. El nombre de Dios, el Padre, está en él. Lo dice bien clarito Éxodo capítulo 23. Por lo tanto, miente descaradamente este hijo de Satanás cuando dice que a este Señor Jehová de Éxodo capítulo 33 jamás le vieron, que Moisés no le vio, cuando el texto bíblico dice absolutamente lo contrario, que sí le vio. Y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, viéndose el rostro el uno al otro. Luego, lo vuelvo a repetir, Moisés le ruega a este Señor que le muestre su resplandor, su gloria, y entonces cuando ya Moisés no pudo ver el rostro glorioso, ese resplandor de este Señor Jehová, pero se dio la vuelta y entonces dice el texto bíblico que Moisés pudo ver su espalda, indicando por lo tanto que es un Dios que tiene un cuerpo absolutamente físico y literal, todo lo contrario a lo que enseña este engendro del diablo, este hijo de Satanás y analfabeto llamado Max Rupert. Seguimos tapando su bocaza mentirosa.
San Juan, claro, en este momento se está viendo la esencia divina, él está glorioso en el cielo, pero cuando él escribió eso era un pecado. A ver, subnormal. ¿Y dónde dice el texto del Apocalipsis que Juan estaba viendo su esencia divina? A ver, idiota. Dime dónde aparece la palabra esencia ahí en Apocalipsis capítulo 4. Dígamelo, mentiroso. Eso se lo inventa usted, hijo de Satanás. Ahí no dice que vio su esencia. Dice que vio a este Dios único, a este Dios supremo, que es el Padre Celestial, sentado en ese trono celestial. Y vio a uno, y había uno sentado en el trono. Uno sentado en el trono, lo vio Juan. Lo vio y lo describió como él. Dice que su aspecto, su apariencia física, eso es lo que significa la palabra aspecto, su aspecto era semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, es decir, que le estaba viendo claramente, sentado ahí en ese trono celestial. Él no estaba viendo ninguna esencia divina como usted dice, mamarracho. ¿Lo entiende, soplagaitas? ¿Cómo miente usted? Seguimos. Nadie puede ver a Dios en su esencia divina, nadie, ningún mortal, y eso es imposible. Claro, ningún ser humano puede ver el rostro glorioso, resplandeciente de Dios el Padre y también de Cristo. No lo pueden ver porque caeríamos al suelo como muertos. Exactamente lo mismo que le pasó al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Caeríamos muertos al suelo, como muertos. Ahí lo dice bien clarito, como lo dice también en Éxodo capítulo 33, dice este Señor Jehová, que es Cristo, dice, porque nadie podrá ver mi rostro y seguir vivo. Efectivamente, su rostro glorioso, resplandeciente como el sol en toda su fuerza, no lo puedes ver ningún ser humano y seguir vivo, caeríamos al suelo como muertos. Por eso es que ya Moisés no le pudo ver el rostro glorioso de este Señor Jehová, pero sí que pudo ver su espalda. Ahí lo dice bien claro Éxodo capítulo 33, pero claro, como usted no cree en la Biblia, como es un hijo de Satanás, no cree en ella, porque esa es la pura realidad. Este sujeto, este engendro del diablo, este apóstata de la fe, este auténtico idólatra, adorador de galletas de harina, rechaza la Biblia, no cree en ella. Repito, no creen en ella. Los católicos, como este individuo, no creen en la Biblia. Ellos la leen, pero la pervierten y no creen en lo que dice, porque la Biblia es bien clara. Como lo acabo de demostrar, la Biblia dice bien clarito que Moisés vio a este Señor Jehová y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Luego este Señor Jehová le mostró su gloria, su resplandor divino, y ya no pudo ver su rostro. Así de sencillo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Seguimos. Entonces lo que vio una figura, y la razón por la que no era Dios el que estaba sentado ahí es que Dios Padre, no Jesucristo, Dios Padre no se encarnó, no tiene... ¿Qué dice? Ahora este es un normal, este retrasado mental, que no era el Dios Padre quien estaba sentado en ese trono celestial en Apocalipsis capítulo 4. Pues claro que era el Dios Padre, subnormal, era el Dios supremo. Luego Cristo, el Cordero, se acerca, como dice más adelante, se acerca a este Dios Padre y toma de su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Por lo tanto, pregunto, ¿quién era el Dios que estaba sentado en ese trono? ¿Quién era? A ver, subnormal. ¿Qué era? ¿Una especie de monstruo con 3 cabezas, como enseñan ustedes? ¿Un falso Dios trino? No, porque dice la Biblia que vio a uno sentado en ese trono. A uno, no vio a 3, no vio a 2, vio a uno. ¿Quién era ese Dios único que estaba sentado en el trono? El Padre Celestial. Y se le diferencia bien clarito del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Según el libro del Apocalipsis. A ver, mamarracho, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Bueno, pues Cristo se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro que está sellado con 7 sellos. Por lo tanto, es imposible que ese Dios que está sentado en el trono sea el Cristo, sea el Cordero. Solamente un retrasado mental, un subnormal podría decir que es el Cordero, el que está sentado en el trono. Si el Cordero se acerca a este Dios Padre sentado en el trono, ¿cómo el Dios Padre va a ser el Cordero? A ver, ¿cómo el Dios que está sentado en el trono va a ser Cristo, va a ser el Cordero? A ver, subnormal. No es Cristo, es el Padre Celestial, el cual fue visto por el apóstol Juan. Y dice que su aspecto era parecido, semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, como ya hemos visto ahí en Apocalipsis 4. El problema, repito, es que este engendro de Satanás, este apóstata, este pobre putero, porque es un putero que se va con rameras, con prostitutas, como todos saben, pues no cree en la Biblia, la rechaza, la pisotea, este hijo del diablo, este fornicador. Seguimos. Cuerpo físico, por lo tanto, si no tiene un cuerpo, entonces no se puede sentar en ninguna silla. Pero el asunto es que la Biblia dice que sí que tiene cuerpo, el Padre Celestial, es un cuerpo celestial.
semejantes a las piedras de la cornalina del jaspe, y se sienta en un glorioso trono celestial que está descrito ahí en Apocalipsis 4 y que no tiene que ver absolutamente nada con una silla de madera, una silla humana como las que tenemos aquí en la tierra. No tiene que ver absolutamente nada, simplemente este es un mamarracho, un burlador que se burla de esta verdad bíblica, diciendo el pobre idiota, este payaso, este majadero, este mamarracho, diciendo que el trono de Dios es como una especie de silla de madera que está ahí en el cielo. No, subnormal. El trono glorioso de Dios, donde se sienta el Dios Padre, es descrito por Juan ahí en Apocalipsis 4 y no tiene que ver absolutamente nada con una silla de madera como las que existen aquí en la tierra. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobre gilipollas y engendro de Satanás. Para eso tendría que tener un cuerpo. Y que yo sepa, solamente Jesucristo tiene un cuerpo. No. Así, o sea que según usted, Jesucristo es el único que tiene cuerpo. Los ángeles ni el Dios Padre tienen cuerpos celestiales, solamente lo tiene Jesucristo, mamarracho, ¿verdad? Eso es lo que enseña usted, idiota. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que hay cuerpos, en plural, cuerpos, no dice cuerpo, cuerpos celestiales, dijo el apóstol Pablo, y hay cuerpos terrenales. 1 Corintios 15. ¿Cuáles son los cuerpos terrenales? Pues los que tenemos nosotros, los hombres, el cuerpo terrenal que tienen las bestias, los pájaros y los peces. ¿Y cuáles son los cuerpos celestiales? Pues los cuerpos celestiales que tienen el Dios Padre, Cristo, los ángeles, los querubines, los 24 ancianos, etcétera. Son cuerpos celestiales. Cuerpos, ¿lo entiende, idiota? Cuerpo celestial. Si es un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, pues significa que es material, que se puede ver y tocar. Porque no existen cuerpos invisibles, subnormal. Todo cuerpo es visible, si no, no se le llamaría cuerpo, idiota. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿Los cuerpos terrenales son físicos? ¿Son visibles? Por supuesto que sí. Por lo tanto, los cuerpos celestiales también son absolutamente visibles y físicos, pero están hechos, son de una materia completamente diferente a la que tenemos nosotros. Son cuerpos gloriosos, resplandecen, son absolutamente de una materia completamente diferente, que ya no es terrenal, ya no es corruptible como el cuerpo que tenemos nosotros. Seguimos tapando la bocaza de este hijo del diablo. Entonces, el trono que se habla ahí en Apocalipsis, en ese pasaje que usted está hablando, si se refiere a Dios, sí, de cualquier manera es... Que el trono no se refiere a Dios subnormal, enfermo mental. La Biblia jamás dice que ese trono celestial sea Dios. Gilipollas. Hace falta ser subnormal para decir que el trono, ese trono de Dios mencionado en la Biblia, es Dios. ¿Cómo Dios va a ser un trono retrasado mental? La Biblia enseña todo lo contrario, que Dios está sentado en su trono, pero no que Dios el Padre sea el trono. Gilipollas, imbécil, enfermo mental, hereje, retrasado. O sea, está diciendo, ahí lo están escuchando, que el trono se refiere a Dios. Pero ¿cómo el trono se va a referir a Dios? Subnormal, si es Dios el Padre el que se sienta en ese trono. ¿Cómo por tanto Dios el Padre va a ser el trono? Retrasado mental. O sea, este tío es un subnormal, tiene la mente completamente destrozada, como están escuchando. Ahora está diciendo que se identifica a Dios con el trono, que el trono es Dios. O sea, ¿qué tipo más enfermo mental es este el Rupert? Este pobrecito desgraciado idólatra que adora galletas de harina. Hace falta estar subnormal, que adora galletas de harina diciendo que son Jesucristo. Y que luego a ese falso Cristo, dice, se lo comen por la boca y lo expulsan por el trasero en forma de mierda, de excremento. Pero ¿qué iglesia más satánica, más hechicera, más abominable, qué doctrina más repugnante y abominable? La doctrina central de la Iglesia Católica Romana, porque esa es la doctrina central de esta iglesia del diablo, que Cristo es una galleta de harina que se come por la boca y luego a ese Cristo, a ese falso Cristo, se expulsa por el trasero en forma de mierda. Esa es la doctrina central, fundamental del catolicismo romano. La mayor blasfemia repugnante de toda la historia de la humanidad. Y esa idolatría, esa asquerosa idolatría de adorar a esa galleta de harina, es la que va a llevar al lago de fuego la condenación a millones y millones y millones de falsos cristianos católicos, como por ejemplo a este hijo de Satanás, a este pobre gilipollas analfabeto llamado Max Rupert. Le va a llevar usted a la condenación del lago de fuego, donde dice el Apocalipsis que van a ir todos los idólatras y mentirosos, como lo es usted. Seguimos. ¿Sabía usted que Satanás tiene su trono? Eso usted no lo sabía. ¿O no, usted no lo sabía? Satanás tiene su trono. Usted leemos dónde lo dice acá. Por aquí lo dice, bueno, por aquí lo tengo. Satanás tiene su trono, dice,
Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Vamos a ver, analfabeto. Ahí dice que derramó su copa sobre el trono de la bestia, imbécil. Dice de la bestia, no dice de Satanás. Satanás en el libro del Apocalipsis es llamado el dragón y lo diferencia completamente de la bestia. ¿Lo entiende, gilipollas? La bestia mencionada en el Apocalipsis va a ser un futuro emperador, un rey, un emperador literal, un monarca, un emperador que va a perseguir a los verdaderos cristianos, a los santos. Y él va a tener un trono literal donde se va a sentar, donde va a estar el centro de su gobierno, donde se va a sentar como emperador. Eso será el trono de la bestia. Y esa copa será derramada en ese trono de la bestia, en el centro de su poder, cuando Dios derrame esa copa, esas copas de la ira de Dios. Y usted lo está confundiendo con Satanás, no analfabeto, porque este sujeto es un analfabeto, además de ser un hijo del diablo, que no sabe absolutamente nada de la Biblia, es que ni sabe leer, no entiende la Biblia, confunde a Satanás, el dragón, lo confunde con la bestia, cuando son dos personajes totalmente diferentes. La Biblia habla de Satanás, es decir, del dragón, de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta, de esos tres personajes. Y va este subnormal, como lo acaban de escuchar, y confunde a Satanás con la bestia, cuando la bestia se está refiriendo a ese futuro emperador que vendrá, ese futuro hijo de Satanás, que va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Ahí lo puede leer usted en su propia Biblia, Apocalipsis 13, verso 7. Y luego estará su aliado religioso, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica, al cual el Apocalipsis llama el falso profeta, el aliado religioso de ese emperador que va a gobernar, van a gobernar en un imperio formado por 10 reyes, 10 reinos, no sobre el mundo entero, porque el Apocalipsis dice que serán 10 reyes, 10 reinos. Y 10 reinos no es el mundo entero, no es el planeta entero. Y el Apocalipsis hace una clarísima diferencia, repito, entre Satanás y la bestia. En el Apocalipsis a Satanás se le llama el dragón, simbólicamente, el dragón, y a la bestia, pues va a ser, como he dicho, ese futuro emperador al cual Satanás, el dragón, le va a dar su autoridad, su trono y su reinado. Se lo va a entregar a la bestia, a ese emperador, y va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Y va a tener un aliado religioso que va a ser el último papa, de hijo de Satanás, el último papa de la Iglesia Católica, al cual el Apocalipsis llama el falso profeta. Esa es la verdadera enseñanza del Apocalipsis y no la mamarrachada, la imbecilidad que acaba de decir este retrasado mental, este hereje y apóstata llamado Max Rupert. La Biblia, repito, hace una clara diferencia del Apocalipsis entre Satanás y la bestia. No son el mismo personaje, como dice este pobrecillo gilipollas. Seguimos. Ahora, eso hay que interpretarlo literalmente. O sea, que la bestia, el diablo, tiene una silla donde se sienta y el ángel derramó... ¿Qué fue lo que derramó el ángel? Derramó las tinieblas sobre una silla. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Ese emperador va a estar sentado en su propio trono, imbécil, un trono absolutamente literal y físico, como todos los emperadores y todos los reyes de la tierra a lo largo de la historia. Se han sentado en tronos literales, pedazo de idiota, para gobernar, para dictar leyes. En tronos absolutamente literales, no es un trono simbólico. Y esa copa de la ira de Dios va a ser derramada ahí en el trono de la bestia, en su centro de poder, y así es como va a comenzar a ser destruido el reinado de la bestia. Ahí lo dice bien claro el Apocalipsis. El trono de la bestia será absolutamente físico y literal, porque todos los emperadores, repito, a lo largo de la historia se han sentado sobre tronos físicos y absolutamente literales. Seguimos. Éramos sobre una silla. Ahora, vamos a decir por eso que el diablo es rey. El diablo también tiene su trono, la bestia tiene su trono. ¿Se da cuenta que no es literal? Porque sería una tontería decir, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono. ¿Dónde está la tontería? Tontería lo que usted dice, hijo de Satanás. ¿Cuál es el problema de que Dios derrame su primera copa, o sea, su copa, esa copa de la ira, sobre el trono de la bestia, sobre el centro de su poder, sobre un trono literal? ¿Me puede decir cuál es el problema? ¿Por qué Dios, imbécil, por qué Dios no puede derramar su ira sobre el trono de la bestia? Ese trono sobre ese centro de poder de la bestia que va a venir en el futuro. Pues claro que lo puede derramar su ira. Así es como va a destruir el reinado de la bestia. Va a derramar su ira, en primer lugar, sobre el trono de la bestia, su centro de poder. A ver, ¿por qué Dios no puede hacer eso? A ver, mamarracho. Porque usted lo dice, no lo puede hacer Dios.
Será usted gilipollas. Seguimos. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono, autoridad, colocado en el cielo. Y vi un trono, autoridad. ¿Dónde dice el texto bíblico que vio? Dice que y vi un trono, autoridad. ¿Dónde lo dice? Eso de autoridad, a ver, mamarracho. ¿Se dan cuenta cómo falsifica este hijo de Satanás la mismísima palabra de Dios? Ese pasaje del Apocalipsis. Ahí no dice el texto del Apocalipsis lo que acaba de decir este soplagaitas, este subnormal. Eso se lo ha inventado él. Eso se lo ha inventado él. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Juan, para que todos vean cómo miente este hijo del diablo. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 4, y dice, y al instante, versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Dónde dice ahí? Dice, ¿dónde dice el texto de aquí un trono autoridad establecido en el cielo? ¿Dónde dice? ¿Dónde aparece ahí la palabra autoridad? A ver, idiota. No. Dice que vio un trono físico porque lo vio. Y dice que aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Él lo vio con sus propios ojos. Por lo tanto, si lo vio con sus propios ojos es porque existe, es absolutamente físico, es absolutamente literal. De lo contrario, el texto no diría pues que lo vio, no lo describiría como es. El apóstol Juan habría mentido cuando describe cómo es ese trono celestial y cómo es el Dios supremo que está sentado en el trono. Habría mentido descaradamente el apóstol Juan, que es lo que debe creer este retrasado mental, este engendro del diablo, este apóstata. Debe creer que el apóstol Juan era un vulgar embustero, un descomunal embustero que estaba mintiendo cuando describió cómo es ese trono celestial y cómo es ese Dios supremo que está sentado en el trono. O sea, este mamarracho está diciendo que Juan, el apóstol, el que tuvo estas visiones, era un vulgar mentiroso, un embustero, cuando resulta que el mentiroso hijo de Satanás es este pobrecito desgraciado, este apóstata idólatra llamado Mas Rupert, así de simple. Seguimos tapando su bocaza mentirosa. Y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante. Lo ven como el apóstol Juan está describiendo lo que él está viendo, está describiendo cómo es ese trono celestial. Por lo tanto, si lo está describiendo como es, significa que lo estaba viendo, es algo absolutamente literal, es celestial y lo estaba viendo. Y pasa a describirlo. Por lo tanto, ¿por qué tiene que mentir usted, mamarracho, diciendo que eso es mentira? Que eso es falso, que eso no es literal, que no existe ningún trono celestial, que lo que estaba viendo Juan, pues era una patraña que se estaba inventando él, según usted. Eso es lo que cree usted, hijo del diablo. Pues si no se arrepiente de todas sus mentiras, pues ya sabe lo que le espera, y lo dice el Apocalipsis. El lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos como lo es usted. Seguimos. A la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos. Entonces, ¿cuáles son las dos figuras retóricas de pensamiento que se emplean en ese texto? Ahí se usa el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo. Pero es un normal. ¿Qué va a utilizar aquí el antropomorfismo? Simplemente está describiendo lo que está viendo, idiota. Aquí no hay ningún antropomorfismo, es un normal. Está Juan describiendo lo que está viendo ahí en el cielo. Está viendo en el cielo un trono establecido en el cielo, un trono glorioso que no tiene que ver nada con ninguna silla de madera aquí en la tierra, pedazo de idiota, blasfemo. Es un trono celestial, sublime, y ve a un Dios sentado en ese trono y pasa a describirlo. Describe cómo es ese Dios que está sentado en el trono, tiene aspecto semejante a las piedras de la cornalina del jaspe, y luego seguidamente pasa a describir cómo es ese trono celestial. Aquí no hay ningún antropomorfismo, imbécil. Simplemente está describiendo y está escribiendo y describiendo lo que está viendo con sus ojos, pedazo de idiota. Seguimos. Atribuir a seres divinos cualidades y características humanas. Le voy a dar un ejemplo. En Génesis capítulo 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí se usa dos figuras retóricas de pensamiento. Ahí se usa el antropomorfismo y el antropatismo. El antropatismo es la figura retórica de pensamiento donde se le atribuye a un ser divino emociones. Dice, si Dios se arrepintió, sintió. O sea, según este subnormal, aquí lo acaba de decir, Dios no tiene emociones. Según este idiota, Dios no tiene emociones.
Y Dios no tiene corazón, según este idiota. Esta mentira que él dice ya la refuté en el anterior vídeo. Estuvimos cuando estuve hablando del corazón de Dios, que Dios tiene un corazón, pero evidentemente no es un corazón de carne corruptible como el que tenemos nosotros. Pero por supuesto que tiene corazón porque lo dice la Biblia. Y Dios, dice la Biblia, ese texto de Génesis, que se arrepintió en su corazón. Se arrepintió en su corazón, es decir, es un Dios personal que tiene emociones y que tiene corazón, pero es un corazón celestial. Celestial, él tiene un cuerpo celestial que no está hecho de carne corruptible como el que tenemos nosotros. No es un corazón corruptible, de carne corruptible como el que tenemos nosotros. Es otro tipo de corazón, pero tiene corazón, por supuesto que tiene corazón, porque lo dice ese texto del Génesis que usted está leyendo, mamarracho. ¿Lo entiende, idiota? Dios tiene corazón y tiene emociones, ahí lo dice. Se arrepintió, como dice bien clarito el pasaje. Seguimos. Su corazón. Y el antropomorfismo es que se le está atribuyendo a Dios cualidades humanas como si fuera una persona. Dice que si se le atribuyen cualidades humanas como si él fuera una persona, pero a ver, su normal. O sea, usted ahora cree que Dios, este Dios mencionado en el Génesis, no es una persona divina, lo está diciendo. Dice como si fuera una persona, pero sin serlo. O sea que ahora usted está enseñando que este Dios no es un ser personal, no tiene emociones, no es ninguna persona. Está ahora usted enseñando, ahí lo acaba de decir. Se le atribuyen cualidades como si fuera una persona, como si lo fuera. O sea que está diciendo que no lo es, que este Señor Dios no es una persona. Ahí lo acaban de escuchar. Dice este mamarracho, este hereje y apóstata, que ese Dios mencionado ahí en ese pasaje del Génesis no es una persona, es decir, una persona divina. No es un ser personal, según este subnormal, este soplagaitas. Para que vean lo enfermo mental, vean todos que está este sujeto. Seguimos. En su corazón. Entonces, si Dios está sentado en un trono literalmente, entonces Cristian tendría entonces que aceptar que Dios tiene corazón. Pero si Dios... Pues claro que tiene corazón, porque ya lo he demostrado en el anterior vídeo con la Biblia. O sea, Dios no tiene corazón según usted porque usted lo dice. O sea, yo, Rupert, yo enseño, Dios no tiene corazón, por lo tanto lo que dice la Biblia es mentira, Dios no tiene corazón. Ahí lo tenemos. Un mamarracho, un engendro del diablo que dice que Dios no tiene corazón porque él lo dice. Porque el Rupert, este apóstata, lo dice. Y como él dice que Dios no tiene corazón, pues Dios no tiene corazón. Cuando la Biblia dice en montones de pasajes que Dios sí que tiene corazón. Ese Dios mencionado ahí en el Antiguo Testamento, ese Señor Jehová, tiene corazón porque lo dice bien clarito, pero es un corazón diferente, completamente diferente al corazón corruptible que tenemos los seres humanos aquí en la tierra. Pero por supuesto que tiene corazón porque la Biblia lo dice bien claro, literalmente. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Corazón, Cristian, entonces Dios tiene, como yo te dije, si Dios tiene corazón, porque ahí dice que lo dio en su corazón. Entonces, ¿eso también es literal, Cristian? Si Dios tiene corazón. Pues claro que tiene corazón, porque ese Dios no va a tener corazón, a ver, mamarracho, porque usted lo dice. O sea, Dios no tiene corazón porque yo lo digo, dice este soplagaitas, este es un normal. Hace falta ser idiota, imbécil, hace falta de ser hijo del diablo para decir lo que está diciendo este soplagaitas. Dios no tiene corazón porque yo lo digo, es imposible, absolutamente imposible que ese Dios tenga corazón, es lo que dice este mamarracho. Me lo puede decir usted, a ver, ¿por qué es imposible que ese Señor Dios mencionado ahí, por qué es imposible que tenga corazón? A ver, subnormal, porque es imposible, ¿me lo puede decir usted? A ver, demuéstrame usted dónde dice la Biblia que Dios no tenga corazón. Porque es imposible, a ver, ¿por qué es imposible que Dios tenga corazón? ¿Por qué? Porque usted lo dice, gilipollas. Dios tiene corazón porque lo dice la Biblia, punto y pelota. Lo dice la Biblia. El hecho de que este señor tenga corazón no significa de ninguna manera que tenga un corazón corruptible como el que tenemos nosotros los seres humanos. Es otro tipo de corazón. Es un cuerpo celestial, glorioso, inmortal, incorruptible, pero tiene corazón. Es un ser físico, absolutamente físico, como ya lo he demostrado bien claro. Ese Señor Jehová es un ser físico, como lo he demostrado anteriormente en esos pasajes, como por ejemplo Éxodo capítulo 33, donde se dice que este Señor Jehová hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera habla con su compañero, es decir, se estaban viendo el rostro el uno al otro. Y luego dice que pudo ver su espalda. Por lo tanto, él lo tiene subnormal, un cuerpo absolutamente físico, visible y literal. Seguimos. Entonces tiene hígado, tiene pulmones, tiene riñones, tiene intestino grueso, intestino delgado,
tiene esófago, tiene venas, tiene células. Sí, porque si Dios tiene corazón, entonces tiene los otros órganos. Claro, ¿y por qué no? ¿Me puede decir usted por qué ese Señor Dios no puede tener órganos internos, pero totalmente diferentes a los que tenemos nosotros? ¿Me puede decir usted, idiota, por qué Dios no puede tener órganos físicos internos? A ver, ¿por qué? Porque usted lo dice, idiota. Viene un subnormal llamado Mark Ruppert y dice, Dios no puede tener corazón, ni tampoco puede tener el resto de órganos internos porque yo lo digo. O sea, es lo que está diciendo. Que Dios no lo tiene porque usted lo dice. Por supuesto que Dios tiene órganos internos, tanto el Dios Padre como Cristo, pero son muy diferentes a los que tenemos nosotros los seres humanos aquí en la tierra. No es un cuerpo físico, no son órganos físicos corruptibles como los tenemos nosotros. Es un cuerpo absolutamente glorioso, físico y totalmente literal. Así es el cuerpo que tiene tanto el Dios Padre como Cristo. Seguimos. La persona es un órgano humano y Dios no es un Dios Padre, no es Cristo. Dios Padre no tiene no tiene órganos humanos. ¿Pero quién ha dicho que Dios Padre tiene órganos humanos, pedazo de idiota? Si nadie ha dicho que Dios Padre tiene órganos internos humanos, terrenales, corruptibles como tenemos nosotros, pedazo de imbécil. ¿No se da cuenta que es otro tipo de cuerpo, que es un cuerpo celestial, como dice Pablo ahí, en 1 Corintios capítulo 15? Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿Lo entiende, idiota? Una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Dios tiene un cuerpo glorioso, físico, absolutamente físico, literal, pero no es de carne corruptible, de carne terrenal como el que tenemos nosotros. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted rechaza y se burla de ella, porque usted es un burlador y un hijo de Satanás que se burla completamente de lo que dice bien claro las Sagradas Escrituras. Y como es un burlador de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, además de un embustero patológico, pues ya sabe lo que le espera. Al final de su podrida vida, el lago de fuego y azufre, donde será atormentado y destruido completamente en cuerpo y alma. Y lo dice el Apocalipsis bien claro. Seguimos. No tiene un cuerpo humano. Y si no tiene un cuerpo humano, no. Pues claro que no tiene un cuerpo humano, es su normal, ya le he demostrado, es un cuerpo celestial. No es un cuerpo humano hecho de carne corruptible como el que tenemos los seres humanos aquí en la tierra. Repito, es un cuerpo celestial, glorioso, espiritual, pero es un cuerpo. Todo cuerpo es visible y físico. No existe tal cosa como cuerpos invisibles e inmateriales. Todos los cuerpos son físicos y literales. Se pueden ver y tocar. Todo cuerpo. No existe tal cosa como cuerpos invisibles. Solo un subnormal como usted puede decir que hay cuerpos que son invisibles. Eso es una asquerosa mentira del diablo y una estupidez de marca olímpica. No existen cuerpos invisibles. Todo cuerpo es visible. Lo que pasa es que hay cuerpos terrenales, como el que tenemos nosotros o los animales, y hay cuerpos celestiales, como el que tiene el Dios Padre, Cristo y los ángeles. Seguimos. Sentado literalmente en ninguna silla, en ningún trono. Jesucristo sí se puede sentar porque Jesucristo asumió un cuerpo humano, pero Dios Padre no me puede contestar eso. Por supuesto que el Dios Padre, claro que se puede sentar en su trono celestial porque ahí lo dice bien clarito. Apocalipsis capítulo 4, que está sentado en ese trono celestial. Y Juan lo vio y lo describió, indicando así, por tanto, que es absolutamente físico, visible y literal. Dios tiene un cuerpo celestial y Él se sienta en su trono ahí en el cielo, en ese templo celestial, como dice la Biblia, en ese paraíso. Ahí tiene su propio trono real, un trono majestuoso que está descrito ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis. No es ninguna silla de madera como dice este enfermo mental. Seguimos. No se ha sentado literalmente en un trono, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. O sea, te está diciendo este mamarracho todo lo contrario a lo que dice la Biblia. O sea, por ejemplo, Esteban, Hechos capítulo 7, dice que vio el cielo abierto y vio a Dios y al Hijo del Hombre, a Jesús, a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios. Lo vio con sus ojos, lo vio Esteban, justo antes de morir apedreado. Y este dice todo lo contrario, dice que es mentira. Lo que dijo Esteban es mentira, es falso. Dios no está sentado en ningún trono, ni Cristo tampoco, dice este subnormal. Así que ya saben, ¿en quién van a creer? Lo que dijo Esteban, el primer mártir de la iglesia, ahí en Hechos capítulo 7, o lo que dice este desgraciado, este soplagaitas y subnormal llamado Mark Ruppert. ¿En quién prefieren creer ustedes? Seguimos. Una de las tres divinas personas. La Virgen María tampoco, ningún ángel y ningún santo.
Nadie en el cielo está sentado, ni los 24 ancianos tampoco están sentados literalmente en tronos. O sea, el Apocalipsis dice que Juan vio a 24 ancianos sentados en 24 tronos que estaban alrededor del trono de Dios. Lo dice bien claro el Apocalipsis y dice que eso es mentira, dice este mamarracho, que eso es falso. Lo que dice el Apocalipsis es falso porque él lo dice. Dice que no, que eso es mentira, que no están ahí ningunos 24 ancianos sentados en 24 tronos. Y el Apocalipsis dice que sí, que Juan vio a 24 ancianos, que son seres celestiales, que estaban sentados en 24 tronos, estaban alrededor del trono de Dios. Ahí lo dice bien claro el Apocalipsis. Y va este soplagaitas, este enfermo mental, y dice que no, que eso es mentira, que eso es falso. ¿Se dan cuenta? No cree en la Biblia este hijo del diablo, este hijo de Satanás. No cree en las sagradas escrituras. Ese es el problema que tienen estos falsos y satánicos, falsos cristianos católicos, que ellos leen la Biblia, tienen la Biblia, leen algunos textos que les interesan, pero no creen en ella, no creen en la Biblia, como ocurre con este engendro de Satanás, este pobrecito gilipollas, porque es un gilipollas integral, un pobrecito subnormal, no cree en la Biblia. Los católicos, que son falsos cristianos, no creen en la Biblia, solamente creen pues en algunos textos sacados ahí fuera de su contexto que les interesan, nada más. Pero en realidad no creen en la Biblia, como estamos viendo. Este sujeto no cree en la Biblia. La Biblia dice bien claro que Dios el Padre tiene un cuerpo celestial, que está sentado en su trono, que existen otros 24 ancianos sentados en 24 tronos, y dice este sujeto, ahí lo han escuchado, que eso no es así, que es falso, que es mentira. ¿Por qué? Porque no cree en la Biblia. Seguimos. Simbólico, el Apocalipsis es simbólico, no es literal. Ustedes son literalistas. Ni Dios, ni la Virgen María, ni los ángeles, ni los santos, ni nadie. El trono es símbolo de gloria. Que el trono es símbolo de gloria. ¿Lo ves? Una vez más está confundiendo este pobre subnormal la gloria de Dios con el trono de Dios. La Biblia jamás dice esa patraña de que el trono de Dios simbolice su gloria. Que no, mamarracho, idiota. La Biblia hace una clara diferencia entre el trono de Dios y la gloria de Dios. Ya se lo he dicho, ya se lo he demostrado un montón de veces en estos vídeos. La gloria de Dios es el resplandor de Dios. Eso es lo que significa la palabra gloria. Y el trono de Dios es el lugar donde Dios se sienta para gobernar, para ejecutar juicio, para imponer sus leyes. Es en su trono, está sentado en su trono celestial, que está descrito bien clarito en el libro del Apocalipsis. Y no tiene que ver nada con la gloria de Dios. Ya viene a usted un analfabeto como este sujeto llamado Rupe y dice que no, que el trono es la gloria, que la gloria es el trono. No, retrasado mental. Una cosa, repito, es la gloria de Dios y otra cosa es el trono de Dios donde Él está sentado. Seguimos. Ya le dije, la Virgen María la dibujamos sentada en un trono, pero sabemos que ella literalmente no está sentada en un trono. Ese trono... Es que María no está en el cielo, mamarracho. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que María está en el cielo, que fue coronada, que es nuestra abogada. Todo eso es mentira, asquerosa mentira del diablo, porque el Nuevo Testamento dice bien claro que el único abogado que tenemos en el cielo y que intercede por nosotros es Jesucristo, el mediador. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí lo dice en Primera de Juan, apóstol Juan. No dice abogada tenemos para con el Padre a María, a la Virgen María. Lo entiende subnormal. El único abogado que tenemos los verdaderos cristianos en el cielo es el Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es quien intercede por nosotros ante el Padre. Así lo dice el Nuevo Testamento bien clarito. En ninguna parte se dice que sea María. María de ninguna manera está en el cielo. Ella no resucitó. Ella no es nuestra abogada. Todo eso es mentira asquerosa y del diablo inventada por esta iglesia satánica, esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. Se inventó esa patraña sobre María. María está muerta, igual que el resto de verdaderos cristianos, y van a volver a vivir cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Es entonces cuando estaremos con Cristo. Esa es la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento. Así lo enseñó Jesús, así lo enseñó el apóstol Pablo, bien clarito.
vamos a volver a vivir cuando resucitemos. Es decir, que María ya resucitó, que está ahí en el cielo como nuestra abogada intercediendo por nosotros, es una repugnante doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como es este individuo, este desgraciado, este retrasado mental llamado Max Rupert. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse, prohibirían el matrimonio. Exactamente lo mismo que a lo largo de los siglos ha estado haciendo esta iglesia de satánica, esta iglesia del diablo, que es la iglesia católica, prohibiendo el matrimonio a sus jerarcas, a los sacerdotes. Lo ha estado haciendo a lo largo de los siglos, cumpliéndose así la predicción, la profecía que dijo Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 4, que estos apóstatas de la fe prohibirían el matrimonio, profecía que se cumple literalmente en esta iglesia satánica, que es la iglesia católica romana, la gran ramera. Ahí lo tienen, bien clarito, abran sus Biblias y léanlo en Apocalipsis capítulo 4, en 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3, cuando habla de estos falsos cristianos, de estos apóstatas de la fe, que enseñarían doctrinas de demonios como esa de decir que María ya está resucitada y que está en el cielo ahí intercediendo y abogando por nosotros. Burda y asquerosa doctrina de demonios enseñada por estos falsos cristianos, estos apóstatas, que pertenecen a una religión satánica que prohíbe el matrimonio a sus sacerdotes, tal como predijo el apóstol Pablo en ese pasaje. Seguimos. Representa que ella está gloriosa en el cielo. Eso es lo que queremos significar. Pero ¿cómo va a estar gloriosa María en el cielo subnormal si todavía no ha resucitado Cristo, todavía no ha venido en gloria? Es cuando Cristo venga en gloria cuando vamos a recibir el cuerpo glorioso, cuando vamos a resucitar, a volver a vivir. Por lo tanto, ¿por qué miente usted, mamarracho, diciendo que ya María está resucitada con su cuerpo glorioso ahí en el cielo? A ver, subnormal, si el Señor Jesús todavía no ha venido del cielo con gran poder y gloria. Para que vean cómo son estos hijos de Satanás, que enseñan esas espantosas doctrinas de demonios. Está enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Nuevo Testamento. Seguimos. Entonces, Jesucristo subió al cielo con su cuerpo físico. Cuando la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, no es literal. Usted se imagina que el Padre estaba acá y que el Padre le dijo a Jesucristo, ven. O sea, el Evangelio dice que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Se sentó con su Padre en su trono, dijo Jesús, el propio Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Y ahora va este mamarracho y dice que no, que Cristo es un mentiroso, que él miente cuando dice que él venció y se ha sentado con su Padre en su trono. O sea, este hijo de Satanás está insultando a Jesús, como pueden ver, llamándole embustero, diciendo que lo que dice Cristo ahí es falso, es mentira. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo dice Jesús ahí en el capítulo 3 del Apocalipsis. Y dice este desgraciado, este soplagaitas al servicio de Satanás, dice que eso es mentira. Que lo que dice Jesús ahí es falso, es mentira, que él es un mentiroso. Lo que le espera a usted, se lo digo, es el lago de fuego y azufre, se lo advierto, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Es el lugar que le espera, hijo de Satanás. Seguimos. Deme poner una silla para que tú te sientas. Que no es una silla subnormal como las que existen aquí en la tierra, que no es ninguna silla de madera, retrasado mental. Es el glorioso trono de Dios, majestuoso, que está descrito ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis. Ese es el trono del Dios Padre, y es en ese mismo trono donde se sentó Cristo cuando ascendió al cielo, a la derecha del Dios Padre. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así lo dice Jesús. Se sentó en ese trono celestial que está descrito ahí por Juan en Apocalipsis capítulo 4. Seguimos. Como los ángeles, vengan, traigan una silla para que mi hijo se siente a la derecha mía. Yo estoy a la izquierda y mi hijo está a la derecha. Cuando la Biblia habla de los querubines, O sea, está diciendo también que este vaso era un vulgar embustero, cuando dice que vio el cielo abierto y que vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios. O sea, Juan, antes de morir, soltó una mentira espantosa que se inventó él, que él no estaba viendo absolutamente nada, según este mamarracho, este engendro de Satanás llamado Max Rupert. Que Esteban, el primer mártir de la iglesia, según él, era un embustero, un fabulador y que no vio absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo este desgraciado, este hijo de Satanás llamado Max Rupert. Seguimos. Están arriba de Dios. En primer lugar, nadie está arriba de Dios. Los ángeles no rodean a Dios. ¿Sabía usted eso? Es al revés, Dios rodea
a los ángeles. Dios, Que Dios rodea a los ángeles, pero a ver, subnormal. Si lo que dice Apocalipsis capítulo 4 es que ahí aparece el trono de Dios, ese trono celestial, a uno sentado en ese trono que era el Padre Celestial, y alrededor de ese trono estaban los 4 seres vivientes, esos 4 querubines. Vamos a leerlo para que vean todos cómo miente este engendro de Satanás. Apocalipsis 4, verso 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. O sea, no es ninguna silla de madera, como dice este enfermo mental, este hijo de Satanás. No, no tiene que ver nada con ningún trono terrestre, con ninguna silla. Es un trono celestial, delante de ese trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos 4 seres vivientes en la Biblia se les llama querubines. Hay 4 querubines alrededor de este trono. Eso es lo que estaba viendo Juan y lo estaba describiendo. Así de simple. Y va este engendro del diablo, este hijo de Satanás, este mamarracho, y acaba de decir, lo acaban de escuchar, que eso es mentira. Que no pueda haber 4 querubines, 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios. Que eso es imposible, que no pueda haberlo. ¿Por qué? A ver, subnormal, porque usted lo dice retrasado. No puede haber 4 querubines alrededor del trono celestial de Dios porque lo dice este soplagaitas, este enfermo mental llamado Max Rupert. Para que vean cuál es la forma de pensar de este desgraciado, de este pobre gilipollas integral. Dice que no puede haber 4 querubines alrededor del trono de Dios porque eso es imposible, porque él lo dice. Dice este enfermo mental. Y aquí bien claro, en el capítulo 4 del Apocalipsis dice que sí, que hay 4 seres vivientes, 4 querubines, alrededor de este trono celestial de Dios. Así que ya saben quién prefieren querer ustedes. En lo que dice este engendro del diablo, este hijo de Satanás, este apóstata idólatra, o en lo que dice bien clarito la Biblia. Seguimos. decir que los ángeles rodean a Dios, es decir, es que es algo literal, es como decir que Dios es una... ¿Y dónde habla aquí de ángeles? Subnormal en Apocalipsis 4. Aquí está hablando de 4 seres vivientes, 4 querubines. Ahí no menciona por ninguna parte la palabra ángel. En ninguna parte a estos 4 seres vivientes se le llama ángeles. ¿Se dan cuenta? Pero es que es un auténtico hasta analfabeto, que ni conoce la Biblia, no la entiende, no sabe leerla, añade cosas, añade palabras al libro del Apocalipsis que no menciona, que no dice por ninguna parte, con lo cual la maldición de Dios cae sobre usted de lleno. Porque dice bien claro el Señor en el Apocalipsis sobre todos aquellos que añadan o quiten palabras escritas en este libro, en el Apocalipsis. Las plagas caerán sobre ellos. Pues eso es lo que le va a pasar a usted, porque usted está quitando y añadiendo, porque aquí el texto del Apocalipsis no dice por ninguna parte que estos 4 seres vivientes sean ángeles. Eso es una mentira del diablo que usted se ha inventado. La Biblia hace una clara diferencia entre los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios, los diferencia bien claro de los ángeles, los cuales son varones. En la Biblia se les llama varones, son varones celestiales, hombres, porque varón y hombre es exactamente lo mismo. Se les llama varones, por lo tanto son hombres celestiales, viven en los cielos. Hombres celestiales, que tienen un cuerpo celestial. Pero en ninguna parte a los 4 querubines se les llama ángeles, mamarracho. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobrecito gilipollas. Que se encuentra confinada en una silla y estaban los ángeles rodeándolo alrededor de la silla. Nadie rodea a Dios. Eso no. Porque usted lo dice, ¿no, mamarracho? Primero, no habla de ángeles por ninguna parte. Segundo, no habla de ninguna silla por ninguna parte, pedazo de idiota. Porque todos sabemos que una silla, pues es una cosa de madera. Aquí en la tierra, una silla donde nos sentamos. Aquí estamos hablando del trono glorioso, el trono celestial del Dios supremo, que es el Padre Celestial, y que está descrito ahí en el Apocalipsis. No tiene que ver nada con ninguna silla terrenal. Seguimos. Literal, ustedes son literalistas. Ustedes son literalistas, dice enfermo mental, pero ¿quiénes son los mayores literalistas y farsantes del mundo? Son ustedes, que dicen que literalmente el pan es la carne de Cristo y el vino es literalmente su sangre. Que esa galleta de harina, la que llaman ustedes hostia, es el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Y me viene usted ahora a hablar de literalidad, de retrasado mental, que dicen que se comen a ese Cristo, a ese falso Cristo, por la boca y luego lo convierten en mierda cuando sale al retrete, en forma de excremento, en forma de mierda.
Los mayores literalistas satánicos, pero satánicos, porque hay un literalismo que sí es bíblico, que sí es verdadero, pero hay un literalismo que es satánico, diabólico, perverso, que es el que enseñan ustedes al decir que Cristo es literalmente una galleta de harina que se comen por la boca y luego lo expulsan por el trasero. Eso sí que es ser un literalista absolutamente satánico, diabólico, como lo es usted. Seguimos. Muchos de ustedes, los evangélicos, son literalistas, todos lo leen. La hipocresía de este sujeto, como pueden ver, es absolutamente repugnante. Nos acusa de ser literalistas cuando resulta que el mayor literalismo satánico, malvado, antibíblico que existe es el que ellos practican, al decir que Jesucristo es literalmente una galleta de harina, con su cuerpo, nada más y nada menos que con su cuerpo, alma y divinidad, dicen estos hijos del diablo. Eso es literalismo satánico, porque repito, hay un literalismo que sí, que es verdadero, que es absolutamente bíblico. Como hablar del trono de Dios celestial, que es totalmente literal, es totalmente físico, o decir que Dios el Padre tiene un cuerpo absolutamente literal, es físico, pero es un cuerpo celestial. Eso es literalismo bíblico. Pero lo que cree y enseña este engendro de Satanás, este gilipollas integral llamado Rupert, es un literalismo satánico y repugnante, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia. Seguimos. Pie de la letra, todo lo leen al pie de la letra. Hipócrita, si ustedes enseñan que Cristo es literalmente una galleta de harina, ¿se puede ser más satánico que eso? Es alucinante la hipocresía repugnante satánica que tienen estos falsos cristianos católicos, porque fíjese lo hipócrita que es. Acusa a los verdaderos cristianos de que somos literalistas, y resulta que él y el resto de falsos cristianos como él son los mayores literalistas, pero literalistas satánicos. Creen un literalismo diabólico, satánico, que no tiene que ver nada con el literalismo bíblico, como ya he explicado. Seguimos. Eso de que Jesucristo sentó a la diestra del Padre, usted mismo lo dijo, usted mismo se pacateó. Sentarse a la derecha del Padre significa, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo al Padre? Padre, dame la misma gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuera hecho. Dame la misma gloria. Que no es subnormal, que usted está confundiendo la gloria con el trono, idiota. Son dos cosas, según la Biblia, totalmente diferentes. Una cosa es el trono donde se sienta Dios el Padre y también se sienta Cristo. Y otra cosa muy diferente es la gloria de Dios. La gloria de Dios el Padre, la gloria de Cristo. Está hablando de resplandor. En la Biblia, se lo vuelvo a repetir, subnormal. En la Biblia la palabra gloria significa resplandor, como cuando Moisés le rogó a este Señor Jehová, que era Cristo, le ruega, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, tu resplandor. Y efectivamente, luego se la mostró y Moisés ya no pudo ver el rostro de este Señor Dios, de este Señor Jehová, no, pero sí pudo ver su espalda. Cuando se dio la vuelta, se marchó, pues pudo ver su espalda, indicando así que tiene un cuerpo absolutamente físico y literal, este Señor Jehová. Seguimos. Significa sentarse a la derecha del Padre, recibir la misma gloria. No significa literalmente que vino y se sentó. Ahora, no es que Cristo no se pueda sentar porque Él tiene un cuerpo físico, pero ciertamente cuando habla de que Jesucristo se sentó, no se refiere que literalmente se sentó. O sea, dice este subnormal, que Cristo sí, Él sí que tiene un cuerpo físico y que se puede sentar en un trono porque tiene un cuerpo físico, pero que en realidad no se puede sentar. O sea, ahí lo pueden escuchar. Ahí está grabado. Que Cristo tiene un cuerpo físico que sí, que se puede sentar en un trono, pero que en realidad no se sienta, no se sentó en ningún trono. Dice este enfermo mental. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que Cristo ascendió al cielo y se sentó en el trono de su Padre celestial. Se sentó con su Padre en su trono. Ahí lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 3. Y este mamarracho, pues ya le acaban de decir la subnormalidad que acaba de decir. Que Cristo efectivamente tiene un cuerpo físico, literal, y que sí, que se puede sentar en un trono, pero que en realidad que no se sentó en ningún trono, dice este retrasado mental. Seguimos. Él no necesita sentarse porque su cuerpo ya está glorioso, está glorificado. Y aparte, sentarse en un trono significa que uno esté cansado, subnormal. Ya se lo he explicado bien clarito en el anterior vídeo. Cuando los reyes verdaderos se sientan en sus tronos reales, es sencillamente para gobernar, para dictar leyes, para ejecutar justicia, para juzgar. Eso es lo que significa que un rey esté sentado en su trono. Es un trono absolutamente físico, un trono literal, como era literal y físico los tronos del rey David, del rey Salomón, etc. ¿Y para qué se sentaban ahí en esos tronos estos reyes de Israel? A ver, subnormal. Se sentaban para gobernar, para dictar justicia, para dictar leyes, para gobernar al pueblo de Israel.
No porque estuvieran cansados, les dolieran las piernas y se sentaban ahí en el trono, no, subnormal. Es una blasfemia y una herejía que usted se ha inventado retrasado. Se sientan en los tronos para gobernar, para dictar leyes y para ejecutar justicia. ¿De acuerdo? Es un trono absolutamente físico y literal. Seguimos. Eso pues Dios no se cansa. Que Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, puede estar sentado literalmente en una silla. Si para estar sentado en una silla tiene que tener un cuerpo físico y Dios Padre no se encarnó en la Virgen María. Subnormal. El hecho de que el Dios Padre no se encarnara a la Virgen María, eso no significa que no tenga cuerpo retrasado. Ya se lo he explicado y se lo he demostrado con la Biblia. Dios el Padre tiene un cuerpo, pero es un cuerpo celestial. Los seres celestiales tienen cuerpos celestiales. Como dijo el apóstol Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿De acuerdo? Quien se encarnó la Virgen María, quien vino a la tierra como hombre, fue el Verbo, el segundo Dios, fue el Señor Jesucristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Asumió un cuerpo de carne y sangre como el que tenemos nosotros aquí en la tierra, hecho del polvo de la tierra. Murió, entregó voluntariamente su vida y luego el Dios Padre le resucitó. Y le transformó un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. El mismo cuerpo o un cuerpo semejante, no es el mismo, un cuerpo semejante al cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial. Porque lo dice bien claro el Apocalipsis, el cuerpo, el aspecto que tiene el cuerpo del Padre Celestial es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Y el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso que tiene Cristo, aparece ahí en el capítulo 1. Cabellos blancos como blanca lana, ojos como llamas de fuego, su rostro resplandece como el sol en toda su fuerza, es decir, es un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial que es diferente al cuerpo celestial que tiene el Padre, el Dios Padre, que es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Y el cuerpo glorioso de Cristo pues es diferente. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, aquí yo no me estoy inventando nada, lo dice literalmente bien clarito el libro del Apocalipsis. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este gilipollas. Fue Jesucristo que se encarnó en la Virgen María, de manera que eso de que la persona que estaba en el trono tomó de la mano derecha, eso es simbólico. Va a ser simbólico, es subnormal. Si hemos estado viendo que el Dios Padre tiene un cuerpo celestial. Ese trono celestial es absolutamente físico, literal, porque Juan lo describió. Tenía un rollo en su mano derecha y el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios Padre y tomó de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Ahí lo tenemos. Y si usted dice que no, que eso es falso, que eso es mentira, que no es literal. ¿Por qué? A ver, ¿me puede decir usted por qué no puede ser literal eso que se describe ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis? ¿Por qué no puede ser literal? Porque usted lo dice, mamarracho. Dios el Padre no se puede sentar en un trono literal y físico porque yo lo digo. Eso es lo que enseña usted, idiota. Por supuesto que el Dios Padre se sienta en su trono celestial, un trono físico, en el cual también Jesús se sentó cuando ascendió al cielo. Y se sentó en ese mismo trono del Padre Celestial, a su derecha. Ahí lo dice Jesús en el libro del Apocalipsis. Claro, usted insulta a Cristo llamándole embustero, mentiroso. Y lo va a pagar muy caro en el día del juicio por blasfemar e insultar a Cristo llamándole mentiroso. Lo va a pagar carísimo en el día del juicio cuando se enfrente delante del tribunal de Dios. Por insultar a Cristo llamándole embustero. Seguimos. La segunda persona de la Santísima Trinidad tiene un cuerpo. Yo no lo he negado en este debate. Yo lo afirmo y lo reafirmo. Tiene un cuerpo. Jesucristo se encarnó y tiene un cuerpo. Pero la primera persona de la Santísima Trinidad, al igual que la tercera, no tienen cuerpo físico. Su normal, ya ha demostrado bien clarito que el Dios Padre, por supuesto que tiene un cuerpo celestial, por eso dijo Jesús que los de limpio de corazón verán a Dios. Por supuesto que no tienen un cuerpo celestial, un cuerpo físico es el Espíritu de Dios, porque según la Biblia, el Espíritu de Dios es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, es una energía. Es el poder de Dios, así lo enseña bien clarito toda la Biblia, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es que al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, jamás en la Biblia, jamás de los jamases, se le adora ni se le da gloria. ¿Por qué? Porque no es ninguna tercera persona divina, ni es Dios. Sencillamente es el poder de Dios, que es muy diferente. Y ese poder de Dios es la energía de Dios. Por eso es que en el Apocalipsis jamás aparece mencionado el Espíritu Santo, ahí sentado en un trono o sentado ahí a la derecha de Dios. Jamás, repito, se menciona al Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis como si fuera una tercera persona divina. Jamás. La Biblia enseña bien claro que es el poder del Altísimo.
el poder es una energía, es una fuerza, la fuerza de Dios. Eso es lo que dice bien claro la Biblia, es el poder del Altísimo. Lo dijo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Y repito, el poder no es ninguna persona divina literal. El poder es una fuerza, una energía. El ángel fue bien claro. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama la fuerza del Altísimo, el poder del Altísimo. Enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como enseñan estos falsos cristianos católicos, es una mentira repugnante y del diablo. Y que, por cierto, también la enseñan los falsos cristianos mal llamados evangélicos. Seguimos. Explíqueme, como si tuviera 5 años, cómo puede ser literal que Dios Padre, la primer persona de la Santísima Trinidad, esté literalmente sentado en una silla si Él no tiene un cuerpo físico como Jesucristo lo tiene. Eso es. Pues muy simple, porque el Dios Padre sí que tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial, como ya le he demostrado en estos 4 vídeos. Por eso es que los de limpio de corazón verán a Dios en el futuro. Si le veremos a Dios es porque Él tiene un cuerpo visible, un cuerpo absolutamente físico. De lo contrario, Cristo hubiera mentido cuando dijo que veremos a Dios. Cristo hubiera mentido, que es lo que enseña usted, que Cristo era un embustero, que Él mintió. Porque si le veremos es porque es un cuerpo absolutamente físico y totalmente visible. Es un cuerpo que tiene un aspecto semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Ahí lo leemos, Apocalipsis capítulo 4. Seguimos. Dice Dios, Éxodo capítulo 33, versículo 18. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Ya he explicado hace unos minutos, hemos hecho un comentario, una exégesis verdadera de Éxodo capítulo 33, ya estoy viendo. Moisés habló cara a cara con este señor Jehová, como cualquiera habla con su compañero, es decir, se estaban viendo el rostro el uno al otro. Seguidamente Moisés le ruega a este señor Jehová que le muestre su gloria, es decir, su resplandor, y entonces ya Moisés no pudo ver el rostro resplandeciente de este señor Jehová, pero sí que pudo ver su espalda. Ahí lo dice bien claro Éxodo capítulo 33. Eso que dice Éxodo capítulo 33 es absolutamente todo lo contrario que dice este majadero, este mamarracho, este hijo de Satanás llamado Mark Ruppert. Lo que él dice es todo lo contrario a lo que dice el texto de Éxodo 33. Que Moisés sí que vio a este señor Jehová y habló con él cara a cara. Ahí lo leemos. Lo que no pudo ver es el rostro resplandeciente de este señor Jehová, porque si lo hubiera visto hubiera caído al suelo como muerto. Exactamente igual que le ocurrió al apóstol Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Seguimos. Como era Esteban, como era Isaías. Lo que San Juan vio no fue a la esencia divina, él no vio a Dios tal cual, porque ningún mortal puede ver a Dios tal cual en su esencia divina por la trascendencia. Él vio una teofanía, una manifestación simbólica de Dios. No pudo haber visto a Dios tal cual es, y su diccionario concorda. Pues ahí lo dice bien clarito, Apocalipsis 4, que Juan vio a este Dios. No dice que vio la esencia divina, como dice este mamarracho, este soplagaitas, no. Eso de esencia divina no aparece por ninguna parte, esa expresión en el libro del Apocalipsis. Vio a este Dios Padre, a este Dios único, sentado en ese trono celestial y lo describió como es, con un aspecto semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Ahí lo dice. Y va a este subnormal y dice todo lo contrario, que Juan en realidad estaba mintiendo, que él no vio absolutamente nada, que él no vio a Dios. Y resulta que el Apocalipsis dice que sí que lo vio. Así que ¿a quién van a creer? A este mamarracho, a este hijo del diablo, van a creer a lo que dijo el apóstol Juan. Seguimos. Strong lo refuta terriblemente, pelece con sus eruditos protestantes, que dice que Apocalipsis capítulo 4 es simbólico, cuando San Juan dice que se abrió una puerta y vio un trono y alguien estaba sentado en él, y San Juan describe a Dios. Dice que eso es una metáfora. Repito, esto ya lo comenté ayer en el tercer vídeo, lo que dijera ese erudito en idioma griego que era Strong no tiene absolutamente ninguna validez. Que ese sujeto dijera que esto es una metáfora, lo que aparece en Apocalipsis 4, que no es literal, eso era una opinión absolutamente falsa, porque este sujeto ni era un erudito en la Biblia, ni tampoco era un teólogo bíblico, no, simplemente era un erudito en idioma griego y en idioma hebreo, nada más. Hay millones de personas
de eruditos que son eruditos en idioma bíblico, en idioma hebreo y en griego, y sin embargo no saben absolutamente nada de verdadera teología bíblica, que es exactamente lo que le pasaba a este erudito en idioma griego que era Strong. Así que lo que está diciendo, el argumento que está dando este mamarracho, este soplagaitas de Rupert, es un argumento estúpido y falso. Por supuesto que Juan vio a este Dios Padre sentado en ese trono celestial y lo describió. El hecho de que lo describiera es porque es real, porque lo estaba viendo con sus ojos y lo describe, quedando aquí escrito en el libro del Apocalipsis. Lo que dijera Strong sobre este punto, sobre este tema, no vale absolutamente para nada. Porque él, repito, no era ningún teólogo bíblico ni conocía la verdadera doctrina cristiana. En fin, ya queda poco para terminar, sigamos tapando la bocaza mentirosa de este falso cristiano, de este hijo del diablo. Y su diccionario Concordancia Strong en la página 2362 lo dice y menciona todos esos textos, menciona a Mateo 5:34, Mateo 23:22, Hechos 7:49, donde dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Eso tú no lo puedes refutar. Entonces, si el cielo es el trono de Dios, ¿qué es el cielo? No, la Biblia lo que enseña es que en el cielo está el trono de Dios, no que el trono de Dios sea el cielo. Eso es una malísima traducción. En el cielo su trono, en el cielo está su trono. Como ya hemos visto, aquí bien clarito, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4. Dice que ese trono estaba establecido en el cielo. Estaba en el cielo, no que el cielo sea el trono. Ese trono donde se sienta el Dios Padre está en el cielo. ¿En qué cielo? Pues en el tercer cielo. Mencionado por el apóstol Pablo, dijo que hay 3 cielos. En ese tercer cielo, al cual llama el paraíso, ahí se encuentra ese trono celestial de Dios. Hay un templo celestial inmenso, un templo majestuoso, y en ese templo se encuentra el trono de Dios y de Cristo. En ese tercer cielo, en ese paraíso. Porque Pablo primero lo llama el tercer cielo y seguidamente lo llama el paraíso. Hay un paraíso que es celestial. Igual que hubo un paraíso hace milenios, aquí en la tierra donde Dios puso a Adán y Eva, pues hay también un paraíso celestial que se encuentra ahí en ese tercer cielo. Seguimos. Eso usted no pudo refutarlo ni va a poder refutarlo. Entonces, lo siento mucho, tío, terriblemente refutado con su diccionario Concordancia Strong, con la palabra de Dios, la cual... Vuelvo a repetir, lo que diga Strong no vale absolutamente para nada. Él solamente era un erudito en idioma griego y hebreo, nada más. De teología bíblica no tenía ni puñetera idea, como así ocurre con miles y miles y miles de eruditos en idiomas bíblicos, como el hebreo o el griego, que saben mucho de esos idiomas, pero no saben absolutamente nada ni de la verdadera doctrina cristiana ni de la verdadera teología. Seguimos. O incluso hasta son ateos. O sea, hay gente que son ateos y conocen, saben el idioma griego. Lo saben leer, lo saben escribir, conocen el idioma griego del Nuevo Testamento y no creen en Dios, son ateos. O sea, según este subnormal, una persona que sea un erudito en idioma griego, como lo era, por ejemplo, Strong, según él, pues es un gran cristiano que conoce muy bien la teología bíblica. Eso es mentira, eso es una estupidez, porque, repito, hay incluso ateos o agnósticos que saben muy bien el idioma griego del Nuevo Testamento y también el idioma hebreo y no creen en Dios y no saben nada de la verdadera doctrina. Pues exactamente lo mismo le ocurría a Strong. Seguimos. Ningún hombre puede ver a Dios y, en primer lugar, Dios Padre no tiene cuerpo. Bueno, ya ven cómo es, como ya lo ha repetido unas 100 veces este mamarracho, este sopralaitas, que eso de que Dios Padre no tiene cuerpo. Por supuesto que tiene cuerpo, como ya lo he demostrado en estos 4 vídeos. Es un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Y todo cuerpo es visible, no existe tal cosa como cuerpos invisibles. Todo cuerpo es físico y visible. Repito, no existen cuerpos invisibles, eso es una patraña. Y la Biblia es bien clara, el cuerpo glorioso es visible. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, como dijo Pablo en 1 Corintios 15. Seguimos. No se encarnó, fue Jesucristo el que se encarnó. Jesucristo es el que tiene un cuerpo físico, no el Padre, él no se encarnó. Es real en cuanto a que simboliza su autoridad, no en cuanto a que sea una silla. Esa es la realidad del trono de Dios. Que el trono celestial de Dios, pedazo de subnormal, retrasado, que no es ninguna silla como las que tenemos nosotros aquí en la tierra, sea de madera o sea de hierro, no. Es un trono glorioso,
Es un trono literal, pero es un trono majestuoso, tal como está descrito por el apóstol Juan ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis. No tiene que ver nada con ninguna silla de madera aquí que exista aquí en la tierra. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Siempre ha tenido un trono por toda la eternidad. Entonces quiere decir que tú estás contradiciendo la Biblia, porque la Biblia dice que todo fue creado por Dios. Esto ya lo expliqué ayer, le refuté esa mentira en el anterior vídeo. La Biblia dice bien claro, literalmente, que ese trono de Dios en el cielo es eterno y para siempre, Salmo 45. Y que se repite ese mismo pasaje en Hebreos capítulo 1. Hablando del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, le llama Dios al Hijo, es eterno y para siempre. Es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, etcétera, etcétera. Es una cita literal del Salmo 45. Y se aplica al Hijo, a Jesús. Jesús es ese Dios que se sienta en ese trono celestial, que es eterno y para siempre. Por lo tanto, nunca fue creado, porque si es eterno y para siempre significa que nunca fue creado, no forma parte de la creación. Repito, esto ya lo expliqué muy bien ayer, en el anterior vídeo, cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, significa a las cosas creadas, a lo que fue creado, no a lo que es eterno. Porque si se refiriera a todo, absolutamente a todo, pues entonces este mamarracho, este engendro del diablo del Rupert, está diciendo que Cristo también fue creado, que él es una criatura, por lo tanto es un arriano. Este sujeto es un falso cristiano arriano que niega la eternidad del Señor Jesucristo. Porque si dice que Dios creó absolutamente todo, pues entonces según este idiota también Cristo fue creado. Por lo tanto, hubo un tiempo en el cual, como ya lo expliqué ayer, hubo un tiempo, según estos subnormales, estos falsos cristianos, Dios el Padre vivía metido en una burbuja, flotando ahí en el más absoluto vacío, en la nada, ahí solitario, metido en una burbuja, y un día se le ocurrió prosperar a este falso Dios indigente, se le ocurrió prosperar, se le ocurrió crear a su Hijo, luego se le ocurrió crear el tercer cielo, luego su templo celestial, luego su trono celestial, luego se le ocurrió crear a los querubines, etc. Ese es el falso Dios que creen estos engendros del diablo, en una especie de indigente flotando en el más absoluto vacío, en la nada, que no tenía absolutamente nada, hasta que poquito a poquito comenzó a prosperar, hasta convertirse en el Dios que es ahora. Ese, repito, es el falso Dios en el cual creen estos engendros del diablo, estos embusteros patológicos, estos arrianos, cuando la Biblia enseña absolutamente algo totalmente diferente. Enseña bien claro que el Dios Padre y Cristo siempre han existido, que ese trono es eterno y para siempre, ese trono celestial nunca fue creado, que siempre han existido también los querubines, los 24 ancianos, son seres eternos. Eso es decir que no, es que la Biblia enseña que solamente el Padre Celestial es eterno. Así, mamarracho, a ver, deme usted un versículo de la Biblia donde se diga que solamente el Padre Celestial es eterno y que todo lo demás fue creado. A ver, ¿dónde dice la Biblia? Deme el versículo donde se diga que solo el Padre es eterno. No existe ni uno. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Dios el Padre es eterno, Cristo es eterno, es el segundo Dios que siempre ha existido juntamente con el Padre. Su templo celestial es eterno porque estos dos dioses siempre han tenido su morada en los cielos. El tercer cielo, por tanto, es eterno. El trono de ellos es eterno, como dice la Biblia, eterno y para siempre. Ahí lo tenemos. Hay cosas en el universo, hay cosas en el cielo que no fueron creadas, que son eternas, pero otras cosas fueron creadas, por supuesto. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Porque, repito, esto es muy importante. Si según estos subnormales y falsos cristianos solamente el Padre es eterno, pues significa que entonces el Dios Padre hubo un tiempo que era un indigente, que no tenía absolutamente nada. Y un día se le ocurrió crear a Cristo, se le ocurrió crear su trono celestial, su templo celestial, el tercer cielo. Era un ser que estaba por ahí flotando en una burbuja, en la nada, en el más absoluto vacío, y un día se le ocurrió prosperar, evolucionar. Ese es el falso Dios que creen y enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos arrianos. Seguimos. Creado por Dios, entonces ese trono literal tuvo que haber sido creado por Dios. Entonces Dios creó todas las cosas, pero hubo algo que no creó, que ese fue su trono. Claro, porque la Biblia lo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Lo dice el Salmo 45 y se repite en Hebreos capítulo 1. Seguimos.
Nada. El problema, repito, ya lo he dicho muchas veces, es que este sujeto, este hijo de Satanás, este engendro del diablo, no cree en la Biblia. Porque si la Biblia dice que ese trono celestial es eterno y para siempre, y este mamarracho dice que no, que eso es mentira, que ese trono fue creado, pues ya lo tenéis ahí. No cree en la Biblia este hijo del diablo. Seguimos. Lo que existe fuera de Dios es eterno, solamente Dios es eterno. O sea, ¿Lo ve? Ahí lo acaba de decir, que solamente el Dios Padre es eterno. O sea, según este mamarracho, este subnormal, este gilipollas integral, hubo un tiempo en el cual Cristo no existía. Que Dios el Padre creó a Cristo, es lo que está diciendo, ahí lo acaban de escuchar. Que Dios creó a Cristo, que un día Dios estaba por ahí solitario, flotando en el más absoluto vacío, ahí en una burbuja, como dice un retrasado mental, un apóstata llamado José Junior, que estaba ahí metido el padre en una burbuja, flotando en la nada, y que un día pues se le ocurrió prosperar, crear a su hijo, a Cristo, crear el tercer cielo, crear el templo celestial y crear su trono celestial. Se le ocurrió prosperar y poquito a poco pues se convirtió en el Dios que es hoy en día. Ahí lo dice. Lo acaba de decir este mamarracho. Que solamente el Padre Celestial es eterno. A ver, ¿y por qué no me da usted ese versículo de la Biblia donde se diga que solo el Padre es eterno? A ver, ¿dónde lo dice la Biblia, mamarracho? Que solamente el Dios Padre es eterno. No lo dice por ninguna parte. Es una mentira del diablo, repugnante decir que únicamente, que solamente el Padre Celestial es eterno. Porque al decir usted que solo el Padre es eterno, entonces es un arriano. Está diciendo que un día Dios creó a Cristo, que Él es una criatura que fue creada. Y sin embargo la Iglesia Católica pues lo que enseña es que Cristo es eterno, que siempre existió juntamente con el Padre. Entonces, ¿en qué quedamos, soplagaitas? ¿Cristo es eterno o no es eterno? ¿Me lo puede decir usted? Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Lo que existe fuera de Dios fue creado. Todo lo que existe fuera de Dios es creado. Usted dice que el trono de Dios es literalmente una silla, es algo literal, pero no está hecho de madera. Usted no dijo de qué está hecho entonces. De mosaico. Pues son materiales celestiales, materiales extraterrestres que no existen aquí en la tierra. Es un trono celestial literal porque el apóstol Juan lo describió como es ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis. ¿De qué materiales está hecho? Pues a ver, subnormal. El Apocalipsis no dice por ninguna parte de qué materiales está hecho. Por ejemplo, el trono terrenal del rey Salomón sí que dice la Biblia cómo estaba hecho. De marfil y cubierto completamente de oro. Así era el trono físico literal donde se sentaba literalmente el rey Salomón. Ahí lo dice la Biblia. La estamos viendo, creo que en el segundo vídeo. ¿Con qué materiales está hecho? ¿Es el trono celestial de Dios? ¿Qué materiales tiene? Pues no lo dice el Apocalipsis. Lo que sí sabemos es que es un trono celestial, es decir, extraterrestre. Porque todo lo que es celestial es extraterrestre. Y por lo tanto está hecho de materiales celestiales. Es celestial. Es un trono eterno, jamás fue creado. Porque la Biblia lo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ahí lo dice. Habrá su propia Biblia, lo puede leer en el Salmo 45, pedazo de idiota. Y está repetido ese Salmo en Hebreos capítulo 1. Seguimos. ¿De qué está hecho de trono? Usted dijo que es literal. Si el trono de Dios siempre ha existido, entonces usted está diciendo que Dios no es el creador de todas las cosas, porque si... Claro, Dios es el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, que fueron creadas, que forman parte de la creación. Eso es lo que significa la expresión que Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, claro, lo que fue creado, lo que forma parte de la creación. Pero eso de todas las cosas no significa una totalidad absoluta, idiota. Porque si significara una totalidad absoluta, entonces usted está diciendo que hubo un tiempo en el cual Cristo no existía, y entonces se le ocurrió crear a Cristo. Y por lo tanto usted ya está negando la eternidad de Cristo y está diciendo literalmente que usted es un arriano, un falso cristiano arriano que niega la eternidad de Cristo. ¿Lo entiende lo que le estoy diciendo, mamarracho? Seguimos. Ese trono literal tuvo que haberlo creado Dios, no se creó solo. Y si ha existido por toda la eternidad, entonces Dios es el creador de todas las cosas, excepto del trono. Entonces, claro, porque la Biblia bien clarito, hay cosas que son eternas, que nunca fueron creadas, como por ejemplo el trono de Dios. Tu trono es eterno y para siempre, así lo dice la Biblia. Por lo tanto, nunca fue creado ese trono celestial. Ahí lo dice bien clarito, literalmente la Biblia. Seguimos. La palabra de Dios cuando dice que Dios creó todo lo que está en el cielo.
Yo no he dicho que el trono de Dios fue creado. Si el trono de Dios fue creado, usando tus palabras, porque yo no creo que el trono de Dios sea literal. Si el trono de Dios fue creado, entonces quiere decir que Dios no tenía trono antes de que fuera creado el trono. Y si el trono de Dios literal, que no existe, pero suponiendo que exista, ha existido por toda la eternidad, entonces Dios no lo creó, entonces se creó solo, entonces Dios no se... No, no se creó solo, es un normal, simplemente que existió siempre. Es eterno, como dice la Biblia, eterno. Tu trono es eterno y para siempre. Nunca fue creado. Igual que Cristo, que nunca fue creado, siempre existió juntamente con el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Siempre existieron estos dos dioses. Igual que siempre existió ese trono celestial donde se sientan estos dos dioses. Así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia. Nunca dice la Biblia ni que Cristo fuera creado, ni que ese trono celestial fuera creado. Es una mentira arriana enseñada, por desgracia, por millones de falsos cristianos arrianos como lo es usted. Seguimos. de todas las cosas. Eso es lo que dije yo. Entonces, si el trono de Dios es literal, Dios tuvo que haberlo creado, porque la Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. De todas las cosas creadas, las que forman parte de la creación. Eso es lo que enseña la Biblia. Hay cosas que son eternas, que nunca fueron creadas, como ya he demostrado. Seguimos. ¿Estarse alguien con Dios en el mismo trono al mismo tiempo que Dios? Al mismo tiempo. Que Dios esté sentado en su trono y alguien se siente con él en el mismo trono. Claro, eso es lo que hizo Cristo, lo que dijo Cristo en Apocalipsis capítulo 3. Porque he vencido y me he sentado, tiempo pasado, me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo puede leer, pedazo de idiota, en Apocalipsis 3. Cristo venció cuando murió y resucitó, ascendió al cielo y se sentó con su Padre celestial en su trono celestial. Ahí lo dijo Jesús bien claro, literalmente. ¿Problema? Pues que usted ni cree en Cristo, no cree en las palabras de Cristo, ni en las Sagradas Escrituras, porque usted es un vulgar hijo del diablo que rechaza lo que Jesús dice y lo que la Biblia dice. Como ya acabo de demostrar, como ya he demostrado en estos 4 vídeos que ya estamos a punto de terminar ya este ciclo. Seguimos. Quiere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, ¿eso es literal o es simbólico? Claro que es literal. Vamos a las palabras de Jesús, las voy a leer. Vamos a conocer la verdadera exégesis de estas palabras de Cristo. Mire, ponga atención. Vámonos, Apocalipsis capítulo 3, y ya con esto termino este vídeo y como terminamos este ciclo. Apocalipsis 3, y voy a leer el verso 21. Dijo Jesús, al que venciere, aquí cuando habla de al que venciere se refiere a los verdaderos cristianos, los que hemos vencido a Satanás, los que han vencido a Satanás, como dice el Apocalipsis, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores, los verdaderos cristianos que van a recibir y que van a heredar esto. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y efectivamente Cristo venció, y cuando murió y resucitó, venció a Satanás. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús efectivamente se sentó en el trono del Padre Celestial a su derecha, como dice la Biblia. Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, en este trono del Padre Celestial. Aquí lo dice Cristo literalmente. Por lo tanto, ¿qué significan las palabras de Jesús? De que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué significa eso? Pues efectivamente, vamos a sentarnos cuando resucitemos, cuando estemos glorificados literalmente en el trono de Cristo, que va a estar aquí en la tierra. Su trono glorioso será puesto aquí en la tierra y va a juzgar a las naciones de la tierra. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Y en ese trono, también en ese trono de Cristo, nos vamos a sentar cada uno de los verdaderos cristianos. Llegará el momento en que nos vamos a sentar cada uno de nosotros en ese mismo trono de Cristo, que va a estar aquí en la tierra, en ese trono glorioso. Y vamos a participar de su gobierno, de su reino. Vamos a reinar con él sobre la tierra, como dice el Apocalipsis. Y reinarán sobre la tierra. Vamos a participar, a colaborar, a participar en ese reinado de Cristo. Y además es que literalmente nos vamos a sentar en ese trono. Alguna vez nos vamos a sentar en ese trono con Cristo. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús va a permitir que cada uno de nosotros, cuando llegue el momento, nos vamos a sentar con el propio Cristo en ese trono suyo que va a estar aquí en la tierra. Literalmente va a ser un trono literal y nos vamos a sentar con él literalmente en ese trono. Aquí lo dice Jesús. De la misma manera que Jesús también venció y se sentó con su Padre Celestial en su trono.
Igual que es literal una cosa, también será literal la otra. Literalmente cada uno de los verdaderos cristianos, repito, nos vamos a sentar en ese trono físico, en ese trono literal de Cristo, que va a estar aquí en la tierra cuando venga del cielo con gran poder y gloria para juzgar a las naciones. Repito, cada uno de nosotros vamos a sentarnos con Jesús en ese mismo trono literal. Serán sentados unos antes, otros después, pero todos vamos a sentarnos en ese trono con Jesús y vamos a participar con Él en el reino, en el gobierno de todas las naciones de la tierra. Bien, estamos ya a punto de terminar, vamos a ver qué dice este mamarracho, este hijo del diablo, para seguir refutándole y ya terminamos este cuarto vídeo y el ciclo. ¿O será a lo mejor que el trono de Dios es un sofá? A lo mejor el trono de Dios es así. Porque en un sofá caben 3 personas. Que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, no mis tronos, mi trono. Santa Iglesia Católica enseña oficialmente de que la mujer de Apocalipsis es la Iglesia y también es la Virgen María. Eso lo enseña oficialmente la Santa Iglesia Católica. Esta mentira del diablo que acaba de decir sobre Apocalipsis 12, dice este mamarracho que es la Virgen María y que es la Iglesia Católica, ya ayer en el tercer vídeo la he refutado completamente, la he hecho añicos, la he destrozado absolutamente con las Sagradas Escrituras. María jamás cumplió esa profecía de Apocalipsis 12 y tampoco, por supuesto, se refiere a la Iglesia Católica porque dice bien claro que Cristo procede de esta mujer. Por lo tanto, solo un subnormal puede decir que Cristo procede de la Iglesia Católica. Por lo tanto, imposible que se refiera a la Iglesia Católica, ni mucho menos a María, ya que María, la Virgen María, jamás de los jamases escapó a un lugar en el desierto donde fue sustentada durante 1260 días. Jamás de los jamases hizo eso María. Y además de que Satanás, el dragón, jamás de los jamases quiso destruir a María. Jamás. El diablo, por medio del rey Herodes, a quien quiso matar, a quien quiso destruir fue al niño, a Jesús. ¡No a María! Por lo tanto, imposible, absolutamente imposible, que esa mujer de Apocalipsis 12 sea la Virgen María, porque Satanás, repito, nunca quiso destruir a María y María nunca escapó al lugar en el desierto para ser alimentada durante 1260 días. Solamente un subnormal, una iglesia satánica como la Iglesia Católica, puede enseñar esa patraña de que la mujer de Apocalipsis 12 sea la Virgen María, ni mucho menos la Iglesia Católica. Seguimos, creo que ya hemos terminado. Concordancia Strong dice que todos esos pasajes bíblicos que habla del trono de Dios son simbólicos, son una metáfora. Bien, ya ha terminado. Eso de Strong ya lo he refutado también hace unos minutos. Strong era únicamente un erudito en idioma hebreo y griego, nada más. No era ningún teólogo bíblico, ni enseñaba ni conocía la verdadera doctrina cristiana. Era simplemente, no sé si era protestante o era católico, no lo sé, pero él solamente era erudito en idiomas bíblicos, en idioma hebreo y en idioma griego. Eso no significa de ninguna manera ni que fuera un verdadero cristiano ni que conociera la verdadera doctrina cristiana. Repito, hay miles y miles de ateos, de agnósticos, de gente que no es cristiana y que tienen un conocimiento muy bueno del idioma griego del Nuevo Testamento y también del idioma hebreo. Y sin embargo no son cristianos ni son teólogos bíblicos. Pues así era el erudito en idioma griego Strong. En fin, ya ha terminado el vídeo que hizo este mamarracho, este falso cristiano. Y para terminar este ciclo, pues nada, decirle a este sujeto que si no se arrepiente de todas las mentiras y doctrinas de demonios que usted enseña, pues ya sabe el lugar que le espera. Ahí lo dice el propio libro del Apocalipsis. El lago de fuego y azufre donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras y adorar una galleta de harina, diciendo que es Jesucristo. Eso es una repugnante y maldita idolatría practicada por usted y por el resto de hijos del diablo católicos como usted. Si no se arrepiente de esa maldita idolatría, de esa maldita doctrina repugnante, pues lo que va a experimentar es la destrucción total en el lago de fuego y azufre. En fin, ya con esto pues doy por terminado este cuarto vídeo y el ciclo completo de respuesta y refutación a este debate que este hijo de Satanás, este falso cristiano llamado Max Rupert, tuvo hace unos días.